Bueno, retomando nuevamente temas de programación de orientado a objetos, la, el día martes les dejé por ahí que hicieran un ejercicio para guardar la información de 10 alumnos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con conceptos básicos. Lo que nosotros vamos a crear o necesitamos crear para guardar la información de esos alumnos es crear una estructura de datos que nos permita en un solo objeto guardar los datos de un alumno y posteriormente ir guardando cada alumno en esa estructura de datos. ¿Ok? Para eso nosotros lo que podemos hacer es primero, antes que empezar a codificar, podemos diseñar eh, la clase que vamos a crear, ¿no? ¿Ok? De entrada lo que vamos a necesitar es obviamente nuestra clase principal para ejecutar a partir de ahí el main, pero en este caso vamos a agregar adicionalmente una clase que nos va a permitir guardar los datos de los alumnos. Para eso, pues tenemos que hacer la abstracción de lo que sería un alumno. ¿Ok? Si este programa lo queremos para guardar las calificaciones de un alumno, ¿qué sería importante para nosotros? Por ahí no sé si los puse, pero bueno, lo que hemos manejado hasta el momento es saber, por ejemplo, el número de cuenta del alumno, el nombre del alumno y una calificación, por ejemplo. ¿Ok? Si eso lo ponemos en un diseño UML, déjenme voltear aquí la cámara. Al video. Vamos aquí al video y vamos a ver, aquí escribir rápido. Pues lo primero que vamos a diseñar nosotros a través de un diagrama UML es la clase que vamos a hacer, ¿no? Entonces acuérdense que lo que tenemos que hacer es poner un rectángulo que define lo que sería la clase. Hasta arriba vamos a poner el nombre de nuestra clase. Por convención, acuérdense que los nombres de clase deben de empezar siempre con mayúscula. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear una clase que se llame alumno. ¿Ok? Ese sería el nombre de mi clase. Posteriormente, vamos a nosotros a dividir aquí para determinar qué atributos son los que voy a ponerle al alumno y qué métodos le voy a poner al alumno. ¿Ok? Entonces, lo que hemos manejado casi siempre es número de cuenta, nombre y calificación. ¿Están de acuerdo? Ok. Siguiente, lo que yo tendría que definir es qué tipo de visibilidad van a tener cada uno de los atributos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo más sencillo, vamos a poner que todos van a ser públicos. En realidad, lo que vamos a hacer es, para cada uno de estos, crear nuestros getters y setters. En realidad, las variables de clase pues, van a ser privadas, pero bueno, sabemos que vamos a crear su getter y su setter para cada uno. Siguiente, vamos a decir de qué tipo son. Por ejemplo, el número de cuenta, vamos a poner lo que es string. El nombre también es string. Y la calificación es double, por ejemplo. ¿Okay? Y por ejemplo, vamos a ponerle un método por acá público también, que se llame
toString, que me devuelva toda la información del alumno. Es decir, que regrese un string. ¿Y qué podría hacer más? Por el momento vamos a poner esos nada más. ¿Ok? Entonces, en un diagrama de tipo UML, que ya hemos visto, estoy definiendo lo que sería mi clase. Estoy definiendo los 3 atributos que va a tener más un método, la visibilidad que va a haber y el tipo de cada uno. Yo teniendo ya esta información, ahora sí lo que vamos a hacer es ir a codificar y crear esta clase. ¿Ok? Entonces, vámonos a crear un proyecto entonces en Eclipse. ¿Ok? Entonces tenemos ya aquí Eclipse y vamos a crear una nueva clase y un nuevo proyecto, perdón. Vamos a ponerle aquí un nuevo proyecto de Java. Vamos a llamarlo los 10 alumnos. ¿Ok? Es un proyecto vacío. Voy a agregar una primera clase, como sabemos es la clase principal, donde tenemos que poner o ejecutar el main, ¿no? En este caso. Entonces vamos a crear la clase. Creamos la clase principal, donde vamos a tener el método main. Es decir, a partir de aquí se va a ejecutar el programa. Eso, como saben, es un requisito. Ahora sí, adicionalmente, voy a crear mi primera clase, que es la clase alumno. ¿Ok? Entonces vamos aquí a nueva clase y le voy a poner el nombre como lo definí en mi diagrama. Alumno. ¿Ok? Le damos finish. Y listo, ¿no? Todo declarado aquí en mi clase, que es alumno. Y como saben y recuerden muy bien, yo ya teniendo una clase puedo crear objetos de ese tipo, ¿no? Puedo tener aquí poniendo el tipo de dato, que es alumno, el nombre de la referencia, puede ser, por ejemplo, alu1 igual a new alumno. ¿Okay? Entonces ahí yo estoy creando un objeto de tipo alumno, pero recuerden hasta el momento pues no estoy creando ningún atributo, ¿va? Entonces lo que necesito es realmente definir ya la clase como va a ser, ¿no? Entonces vamos a crear o declarar los 3 atributos, número de cuenta, nombre y calificación, como los tenemos definidos en nuestra definición de UML. ¿Okay? Número de cuenta, nombre y calificación. Los 3 van a ser públicos. En realidad lo que vamos a hacer es crear sus getters y setters de cada uno y los tipos que definimos para cada uno. Y adicionalmente vamos a crear el toString. Okay. Entonces, vamos a crear private cuenta as string. Ay, perdón, ya ando programando en Visual Basic. String, número de cuenta. Número de cuenta, luego nombre. String también. Nombre. Y finalmente private double calificación. ¿Ok? Entonces ya tengo mis 3 atributos. Son privados y lo que voy a crear es sus respectivos getters y setters, ¿no? Nos vamos aquí a source, le damos en generar getters y setters. Seleccionamos todos. Van a crear los públicos. Le damos generar.
Y como sabemos, pues ya nos creó automáticamente todos nuestros getters y setters de cada uno de los atributos. Aquí está el get número de cuenta, set número de cuenta, get nombre, set nombre y get calificación, set calificación. ¿Ok? Muy bien. Adicionalmente, yo estoy pidiendo que que podamos crear entonces un método que se llama toString. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo como público. Como es toString, lo que quiero que regrese es una cadena. Entonces va a regresar una cadena, public string, luego el nombre del método, que es toString. No vamos a requerirle de nada. Y aquí está, ¿no? Aquí, nada, el retorno. Y ok. Y lo que vamos a regresar es una cadena con los tres datos concatenados. Entonces vamos a regresar primero num cuenta. Le vamos a concatenar nombre y finalmente le vamos a concatenar calificación. Aquí nada más que tal cual como hay un método toString, vamos a poner aquí la string punto value of es un doble. Calificación. ¿Okay? Tuve que hacer la conversión, ¿no? Porque calificación es de tipo double, entonces a través del método value of del tipo string estoy convirtiendo la calificación a string para poder concatenarla con nombre y número de cuenta. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es mandar toda la información, pero en una sola cadena. Es lo que regresa esta función. ¿Ok? Recuerden que para enfatizar que el número de cuenta, nombre y calificación son los atributos de esta misma clase, voy a usar la palabra this. ¿Ok? This número de cuenta, this nombre y finalmente this calificación. ¿Sí? Simplemente para enfatizar que se trata del número de cuenta de el atributo de la clase, igual del nombre y la calificación, simplemente, ¿no? Por si hubiera una variable que se llamara igual, que no es el caso, pero de todos modos con esto seguro me estoy refiriendo a las variables de clase, es decir, en este caso los atributos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Tengo entonces mis atributos y mi primer método. Ok. Otra cosa que podemos hacer es crear los constructores. Ok. Entonces voy a crear aquí un par de constructores. Primero voy a sobreescribir el constructor normal, que es el que no pide ningún tipo de parámetro. ¿Okay? Y bueno, lo voy a dejar así. No pido nada tampoco. ¿Okay? O lo que vamos a hacer aquí, si gustan ustedes, es inicializar, por ejemplo, las variables a valores nulos, por ejemplo. ¿Ok? Les voy a crear aquí cada uno de sus atributos. This
vamos a inicializarlos, el número de cuenta, que es un string, a un vacío, el nombre, igual a un vacío, y finalmente la calificación, vamos a igualarla, por ejemplo, a 0. Y ya. ¿Ok? Entonces, esto lo que va a hacer es, va a crear el objeto, pero los va a inicializar con campos vacíos y con 0. ¿Va? Cada vez que creamos un objeto de tipo alumno. Y otro tipo de constructor que puedo crear es uno donde le mande ya toda la información, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí voy a pedir como parámetros un primer string, que es el número de cuenta, un segundo string, que es el nombre, y un último dato, que es el double, que es la calificación. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con ellos? Pues obviamente hacer la asignación de cada uno. This número de cuenta a el número de cuenta que me envíen por este tipo de constructor. This nombre, asignamos el nombre que me manden a través de este constructor. Y finalmente, la calificación, le asignamos la calificación que me manden aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el concepto de sobrecarga de métodos. ¿Ok? Tengo dos métodos con el mismo nombre, pero con distinto número de parámetros. ¿Sí? Entonces, depende yo cómo haga el llamado al constructor, es el que se va a ocupar. ¿Ok? Entonces, tenemos una clase llamada alumno con 3 atributos, 2 tipos de constructores, sus respectivos getters y setters, y un método, toString. ¿Ok? Eso es en lo que consiste mi clase, que obviamente ya se parece a lo que yo definí aquí en mi diagrama, ¿no? Clase alumno, esos 3 atributos y su método toString. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, pues yo en realidad yo ya puedo tener mi... Déjame acomodar un poquito aquí esto. Ahí está, para que lo veamos. Tengo entonces aquí desde la clase principal yo puedo crear mis objetos alumno y automáticamente todos esos objetos, por ejemplo, alumno1 punto, tienen todos los métodos y todos los atributos que definimos del lado derecho en la clase, ¿no? Aquí, como ven, tenemos get nombre, get número de cuenta, ¿sí? Tenemos set calificación, set nombre, set número de cuenta, el toString, ¿ok? Y ya tenemos prácticamente todo. ¿Ok, chavos? Vamos a hacer el ejemplo de llenar un objeto de este tipo. Podemos llenarlo de dos formas. Creamos el objeto y vamos llenando la información a través de sus getters y setters, que es en este caso más bien con sus setters. Ponemos el número de cuenta me está pidiendo que le mande un string a 12, por ejemplo, al 1 punto, al 1 punto set nombre, le mandamos un nombre, Pedro, por ejemplo, al 1 punto set calificación, le mandamos una calificación 7.8, por ejemplo, y ya tengo un alumno lleno. Esa es una forma de llenarlo. Otra forma de llenarlo sería crear desde el constructor, mandarle la información al objeto, ¿no? Le damos aquí alumno y abrimos paréntesis y más bien aquí vamos a entonces nosotros a poner el constructor que necesitamos. El constructor que vamos a utilizar es este de acá, donde me pide primero el número de cuenta, por ejemplo, A21, el nombre,
María y la calificación 9,9.4. ¿Ok? Entonces, esta fue otra forma de crear un objeto usando el otro constructor. Aquí uso un constructor donde nada más lo inicializamos vacío y usamos un constructor que está haciendo la asignación directa al objeto. ¿Ok? Si imprimimos ambos en pantalla, a través del método toString, println, vamos a verificar si tiene toda la información. Ponemos toString, el método que creamos nosotros, y lo mismo para el segundo objeto. ¿Okay? ¿Qué va a hacer el toString? Como definimos acá, el método toString lo que va a hacer es mandarme una cadena con el número de cuenta, nombre y calificación concatenados. ¿Ok? Si cobramos rápido el programa, de una pasada nada más rápida, pues tenemos a ver, aquí algo. Es que no estoy corriendo el programa. ¿Qué es? Así vamos a poner algunas. Ya. Ahí está, ¿no? Aquí tengo entonces, imprimí el ALU1, que es el objeto que llenamos con A12 Pedro 7.8, y después el ALU2 que llenamos con A21 María y 9.4. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Entonces, se ponen a ver, lo que estamos haciendo es ya no crear variables por cada dato que pedíamos de los alumnos, sino creamos una estructura de datos en donde en esa estructura de datos yo puedo meter datos ya de distintos tipos. ¿Sí? En una sola estructura estoy metiendo 2 strings y un double, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces está más estructurada mi información a través de un objeto de tipo alumno, ¿sí? Porque encapsula la información de un alumno en particular. Ok, vamos a ver aquí. Ok, el string value es para hacer la conversión de tipo, aquí. Aquí lo que tuve que hacer es que yo no puedo concatenar a estos strings, no puedo concatenarle calificación, porque calificación es de tipo double, ¿no? Acá está definida. Vamos a ver. Calificación es de tipo double, por lo tanto no puedo concatenarla. Entonces lo que tengo que hacer es convertirla a un string. Entonces uso a través de la clase llamada string, aquí lo dicen, es una clase que se llama string, así como el escáner, que no necesito crear un objeto de tipo string, uso el método valueOf. Este método me regresa el string de lo que yo le mande. Entonces le estoy mandando un dato numérico de tipo double y me va a regresar el string de ese dato. ¿Ok? Entonces le estoy mandando, por ejemplo, un 7.8 en la calificación y me va a regresar un 7.8 pero ya convertido a cadena. ¿Ok? Bueno, váyanlo codificando ustedes ahorita en este minutito, en lo que cambiamos al siguiente corte. Vayan haciendo ustedes ahorita esta parte, ¿no? Entonces, cómo creamos un alumno y cómo lo podemos llenar de las dos formas, a través del constructor o simplemente ir llenando con los setters cada uno de los atributos. Y vayan pensando si tienen alguna duda. ¿Ok? Les vámonos al primer corte y regresamos ahorita. Vayan pensando en alguna duda que tengan hasta el momento. Que por cierto, les dejé esta tarea, nada más una de sus compañeras lo envió nada más, ¿no? Entonces, bueno, tienen que enviar ahorita al finalizar esta sesión.